usando este pequeño meetup con unos temas interesantes en la coyuntura que estamos viviendo. Y también está acompañando Fabricio Chávez. De hecho, él es el que nos va a ayudar con la moderación de la conversación y va a ir designando las preguntas. Entonces, de repente, ahí Fabricio nos quiere hacer la presentación para ir dando inicio a la sesión. Fabricio, a ver, creo que tiene problemas con la conexión. Pero bueno, ya, yo me presento. Entonces, soy Víctor Acevedo, de Perú, trabajo en el BCP y estoy muy contento de conversar con ustedes sobre estos temas tan relevantes en la coyuntura que estamos viviendo. Y también dispuesto a responder las preguntas que tengan en la medida que lo conozca, les estaré respondiendo. A ver, te paso la posta a ti, Fabio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Fabio, te escuchamos. Perfecto. Bueno, hola a todos. Un saludo desde acá de México. Yo soy de Venezuela, pero bueno, vivo aquí en Ciudad de México. Eh, Algunos por allí me conocerán. Me dedico a la ciencia de datos hace algunos años. Hoy en día estoy enfocado en la parte de educación. Doy cursos en una plataforma que se llama Emeritus. Allí doy cursos con unas universidades estadounidenses. También aquí en México doy algunos cursos para unas universidades aquí en México y estoy armando Cluster, una nueva empresa, en la cual también pronto daré cursos de ciencia de datos por allí. Si quieren más información, luego pueden preguntarme. Saludos. Ahí, Antonio, de repente, ¿quieres comentarnos, presentarte? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por, bueno, su asistencia. Un poco sobre mí. Soy ingeniero de sistemas. Actualmente trabajo como data engineer en Intercorp, que es una empresa, un holding de empresas de Perú. También soy docente de una academia llamada Data Hack Formation. Y bueno, me gusta leer, escribir sobre artículos técnicos. He escrito para Towards Data Science, para Google Cloud Community, para Analytics Vidya y para otras publicaciones más. Cuento con las certificaciones de Google Cloud de Data Engineer y de Associate Cloud Engineer. Y bueno, eso es todo para la presentación. Víctor. Ya, ok, ok, listo. Sí, de hecho, para aprovechar que Fabio mencionaba que está dedicándose al rubro de la educación y solo para contarles que tuve el honor de que me encuentren algunos cursos sobre Spark y totalmente recomendado. El conocimiento que tiene y la metodología me parecieron excelentes. Bueno, ahora sí, a lo que nos atañe. A ver, hay dos temas grandes que las personas nos han estado consultando. El primero de ellos es referente a cómo uno podría valorizar nueva información. Entiendo que hay muchas personas que se encuentran trabajando para grandes tiendas de departamentos o de repente sector financiero o telecomunicaciones, y es habitual que estemos ante empresas que nos deseen proveer nueva información. Entonces entiendo que por ahí ha venido la duda de cómo saber si esa información me va a ser valiosa y cómo podría cuantificar su valor, ¿no? Alguna idea sobre cómo podemos valorizarla. Ese es un tema que recurrentemente por lo cual nos consultaban. Y un segundo tema es el de qué retos creemos que nos veremos enfrentados todos los trabajadores de área de data science, así como de engineer, en este nuevo contexto, ¿no? En este nuevo contexto en el que muchas interacciones se van a ver eh, dificultadas y cómo podría esto impactar en la carrera, en el desempeño,
incluso en la contratación de un data scientist. Y, y acá también empezamos a responder algunas preguntas que vayan surgiendo en el chat. Entonces, bueno, la primera, referente a cómo podríamos valorizar, ¿no?, información que nos quieran proporcionar, no sé, Antonio o de repente Fabio, ¿quieras iniciar? Ahora Antonio, sí, Fabio, de repente. Bueno, a ver, creo que Fabio, que quizás ahí tiene más experiencia en la parte de data scientist, yo voy a aportar un poco de lo que he podido investigar y un poco de la experiencia personal. Entonces, justo aprovechaba para responder esta pregunta a partir de un artículo de la escuela del MIT que propone o define tres formas de monetizar data para las empresas en general. Uno, a través de utilizar la data para mejorar procesos internos o mejorar la toma de decisión, que creo que es el que la mayoría podemos entender más rápido. Como segundo punto, el de adicionar o poner la data como un plus para productos core de una organización o de una empresa o de un servicio también. Y por último, que también es el que nos llama más la atención, pero a la vez puede ser un poco más difícil, el de vender la información, que sea un nuevo producto de la empresa. Entonces, esos son yo los clasificaría tres formas de cómo monetizar data. Ahí de repente Fabio y Víctor me pueden complementar más y sobre esto podemos conversar. No sé, quizás. sí, claro, fíjate. Hay algo aquí interesante que Will, luego volveré a algo que te comentas, Antonio, pero Ujú. yo siento de que la información lentamente se va a convertir en un mercado. Ya es un mercado negro, en realidad, que esa es la realidad, sin darnos cuenta o sin que queramos que esto sea así. Lo que tenemos de información en Internet lo venden, queramos o no queramos. Compañías como Facebook, LinkedIn, Microsoft, Google, vende información sobre nuestra vida y así nos llegan publicidades, ¿no? Y es como que le damos un pedacito de nuestra alma en cambio de algo, ¿no? En cambio de mejores herramientas de publicidad, que nos llegue contenido que nos interesa, en cantidad de cosas. Hoy en día esto lo hacemos, digamos, es el único beneficio que obtenemos a partir de allí. El beneficio que le damos a las compañías gigantes como WhatsApp, Instagram, Facebook, al darle información nuestra, es que nos envíen publicidad buena, que nos recomienden cosas que nos interesen, pero en el futuro probablemente la información se puede convertir en un asset, como dicen en inglés, y se pueda vender. Ya existen herramientas, digamos, online que te dejan transformar tu información en algún tipo de producto, que tú puedas vender información sobre algo. Es más, hay muchas iniciativas ahorita sobre transformar información en contratos con criptos y tú puedas vender mediante criptomonedas tu información. Esto tiene la ventaja de que es más anónima, ¿no? Y tiene un poquito más de ventaja con respecto a proteger lo que nos queda de nuestra información privada. Y eso sería como que algo un poco más futurista, ¿no? Yo creo que hoy en día las compañías están sacando de donde pueden. Y yo creo que la parte de monetizar los datos es en realidad uno de los principales objetivos de la ciencia de datos. Transformar información cruda en una base de datos en algún producto que tú puedas vender es la definición que se dio en el 2010, 2011 por DJ Patil. Para quien no lo conozca, DJ Patil fue el científico de datos, eh, Chief Data Scientist de Obama. Él planteó una definición en la cual dijo que la ciencia de datos es la encargada de crear productos de datos. Y un producto de datos principalmente algo en venta, algo que yo pueda vender. Y en realidad es poco pensable hoy en día la ciencia de datos y en este mecanismo de transformar información en dinero.
Y eso también tiene que ver mucho con lo que yo he comentado en mis redes en los últimos años sobre que la ciencia de datos, aunque es un área científica probablemente, está muy ligada al negocio. Está muy ligada al negocio en el aspecto de que no somos simplemente un área de programación. No somos nada más programadores, no somos gente que sabe base de datos. Somos gente que está encargada de transformar problemas en dinero para las empresas, mediante información y mediante darle en las manos a las personas que toman decisiones el poder hacerlo con datos. Entonces, bueno, yo creo que principalmente serían como que mis dos partes, la parte futurista, que vamos a tener más poder de decisión con la información, y la parte moderna ahorita, que la ciencia de datos prácticamente es esto. De acuerdo, de acuerdo. A ver, en mi opinión, ¿cómo es que podríamos asignarle algún valor a nueva información? Así que nos viene a proponer. A ver, déjame poner en contexto la pregunta. Y es que la información va a ser valiosa más o menos en la medida en la industria en la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos situados, por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones, vemos que ahí bueno, disponemos de muchos planes móviles, de diferentes equipos, y de repente se nos haría interesante conocer el nivel de digitalización de las personas. ¿Por qué? Porque podríamos fácilmente asignar campañas dirigidas hacia lo que realmente las personas requieren, tener ofertas configuradas para su real necesidad. Eso creo que aporta bastante en la satisfacción del cliente final y las empresas creo que lo lo valoran bastante porque finalmente el usuario se ve beneficiado y se siente escuchado porque sabe que sus necesidades están siendo entendidas por la empresa. Entonces, de repente, es que una persona va hacia una empresa grande de telefonías y ofrece ese know-how de cómo poder de repente distinguir a las personas en cuanto a la digitalización, sería muy valioso. De repente, un ejemplo más aterrizado a este contexto, el de las tiendas por departamentos. Ahora, por ejemplo, en Perú, es bastante evidente que la educación no será en un corto plazo presencial, no será bastante de forma online. ¿Qué pasaría si es que alguien tiene la información de quiénes son las personas que tienen familias, tienen hijos, y esos hijos de hecho están en edad escolar? Las personas necesitarán tener más impresoras, más laptops, más recursos, porque tendrán que trasladar su educación fuera de casa hacia el hogar. Entonces, con esa información de repente sería muy importante para los tiendas por departamentos direccionar esas ofertas para poder atinar las necesidades reales de las personas. Entonces, lo que digo es, la información, el valor de la información va a depender mucho en qué nos estemos desenvolviendo. Pero una vez que nos estemos en alguna de ellas, yo creo que hay tres preguntas que debemos responder para más o menos cuantificar qué tanto nos aportaría esa nueva información. Eh, de repente, primero es la nueva información que queremos añadir a nuestros procedimientos. ¿Realmente aporta valor respecto a lo que ya tenemos? ¿Es así? Bueno, será nuestra labor como data scientists ver cuánto del error soluciona la nueva información. Errores en falsos positivos, errores en falsos negativos, porque su valor es distinto, ¿no? Ese es por un lado. Otro aspecto que creo que podemos tener en cuenta es el de esta nueva información hace que mis procedimientos sean más sencillos. De repente yo antes necesitaba hacer encuestas de campo, necesitaba hacer visitas eh, para recopilar información de mis clientes y poder entenderlos mejor. Tal vez esta nueva información no le da un gran upgrade a nuestros modelos, pero a mi modelo de negocio sí lo favorece en cuanto a reducción de costos. Y una tercera dimensión que creo que podemos tomar en cuenta para valorizar la nueva data que nos quieren ofrecer es si es que, si es que esa nueva información podría ser recogida por nosotros mismos, ¿cuán complejo sería esa tarea? Si no es nuestro rubro, no tenemos el know-how de cómo hacerlo, de repente sí podemos tercerizar esa función y recurrir a otras personas. Entonces, resumiendo, creo que si uno quisiera saber qué tan valiosa es una información, debería responder esas tres preguntas. La nueva información que me está proporcionando
me ayuda a mis modelos a lo que yo quiero conseguir, sí o no. Y si sí, bueno, ¿cuánto me beneficia en reducción del error? La segunda dimensión sería, hace que mis procedimientos sean más sencillos como modelo de negocio. Y tercero, lo puedo conseguir por mis medios. Y si es que lo puedo hacer, ¿cuánto me costaría? De repente por ahí yo abordo la pregunta del cómo cuantificar el valor de la información. ¿Algún comentario, señor, quieras decir, Antonio o Fabio? Sí, bueno, quería un poco poner algunos ejemplos, ya que, bueno, Fabio y tú, Víctor, han hablado de algunos casos sobre esto. Bueno, a mí me ayuda un poco a ordenarme y de hecho va bastante en congruencia con lo que ustedes dos han dicho sobre monetizar la nueva data. En el caso uno que encontraba en este artículo, bueno, de utilizar la data para mejorar los procesos internos, ahí nos comentaban un poco el caso de Microsoft en el año 2014, cuando el nuevo CEO entró, Satya. Él, uno de las mejoras o uno de los planteamientos que puso fue trabajar fuertemente mejoras a la interna a través de utilizar la data. Y, por ejemplo, uno de esos casos que comentan es el de que para su área de ventas de software o de infraestructura, ellos no tenían una visión 360 del cliente, que es quizás alguno de los proyectos de cualquier empresa piensa tener una visión 360 de sus clientes, tanto de qué producto les ha comprado, qué quejas ha tenido, qué tickets en soporte tiene. Entonces hicieron un barrido al interno y se dieron cuenta, como nos puede pasar a cualquier organización, que tenían muchas fuentes que necesitaban trabajar en conjunto para tener esa vista 360 del cliente. Ahí fue un trabajo muy fuerte de ellos a nivel técnico para trabajar esa data, unificar en un solo repositorio o con las tecnologías que ellos manejen y lograr esa visión 360 grados. Esto les ayudó al equipo interno de ventas de Microsoft para ahorrar, según el artículo, y ahí lo cito, entre 10 a 15 minutos a la persona de ventas cuando se comunicaba con el cliente. Y además de tener información de si tenía un ticket con ellos, si había tenido una queja, si de repente tenía una promoción. Y además metieron o empezaron a poner algunos temas de analítica a esa vista 360 mediante agregar una nueva funcionalidad que le ponía un score respecto al éxito que pudiera tener la venta de esa persona, de ese vendedor. Y eso se basaba obviamente en un algoritmo interno, un algoritmo en base a varias variables que ellos manejaban, pero ya nos da a entender de que utilizaron la data, se dieron cuenta que a pesar de que son una empresa grande, manejan distintas fuentes, orígenes de datos y esos de alguna manera se tiene que uniformizar, centralizar. Y aquí lo que resaltan, y un tema muy importante, es la calidad de los datos, que, que de repente alguno de ustedes puede comentar, ¿no? Que podemos tener la data de muchas fuentes, algunas pueden ser confiables, otras no pueden ser confiables, pero toma valor ahí la calidad de los datos. Entonces, con esa experiencia de Microsoft, ellos utilizaron la data dentro de su organización para realizar esta plataforma 360 y para obtener un beneficio a sus vendedores, optimizarle el tiempo de atención a sus clientes y obviamente tener una ventaja competitiva. Y obviamente ahí recalco nuevamente la calidad de los datos, que es un tema también muy importante para poder iniciar a monetizar la nueva data, ¿no? Si nuestros datos no son congruentes o no están sucios, en realidad la capacidad que vamos a tener de monetizar los datos va a ser muy poca. ¿No? Y eso que comentas es clave. Un punto que comencé, yo creo que uno de mis primeros trabajos en ciencia de datos fue sobre calidad de datos. Y en realidad es una de las partes más complicadas del camino de la ciencia de datos. Y para quien esté entrando en esta área o que le interese entrar en esta área, tiene que entender de que los datos no vienen limpios en la vida real. En la vida real uno no entra a una empresa y te envían un archivo de Excel y te dicen, haz un modelo. Así no es la vida. En realidad toma tiempo entender la información, toma tiempo manipular la información y dejarla de forma tal que se pueda utilizar. Y
cada vez hay más retos con esto, porque la información cada vez es más grande, cada vez la información va más rápido, ahora tenemos cosas en tiempo real y no es tan simple en realidad crear un mecanismo automatizado que pueda limpiar la información constantemente y trabajarla. Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante porque de nada va a funcionar que tú tengas mucha información y esta información no tienes tú un mecanismo de validarla y de limpiarla constantemente. Y ahí viene una mezcla muy fuerte entre la ingeniería de datos y la ciencia de datos. Si quieren, luego podemos hablar de un poco de las diferencias que hay entre estas dos áreas, pero sin un mecanismo automatizado de recolección de información y sin un mecanismo que se llama un data flow o un flujo de datos validado y bien creado, mediante aparte un sistema gobernado y con integración continua de mejoras, es muy poco probable que ustedes puedan llegar a decir que tienen información útil para ustedes mismos y para su público. Entonces, es un punto muy relevante eso. De acuerdo, de acuerdo. Eh, a ver, antes de empezar a ver las preguntas, creo que nos están comentando en el chat. ¿Qué tal si abordamos la segunda? La segunda que hacía referencia a qué retos o dificultades tendrán los data scientists, por ejemplo, ingenieros de datos, en este nuevo contexto que estamos viviendo, eh, por todas las implicaciones que tiene, ¿no? De restricciones de movilidad, de comunicación, de repente ahí de crímenes, ciberseguridad. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Fabio? Mira, fíjense, en el 2018 y en el 2019, dos compañías muy grandes, una se llama Katie Nuggets y la otra se llama Towards Data Science, me pidieron que hiciera un pequeño artículo hablando sobre qué iba a pasar el año siguiente en la ciencia de datos. Como una predicción, ustedes pueden pensarlo, ¿no? Y bueno, constantemente yo hablo sobre los retos que tenemos hoy en día y hacia dónde estamos yendo. Eso, bueno, si quieren leer un poco lo que he dicho de esto, pueden buscar en internet. Yo creo un artículo que se llama Building the Future of Data Science o Construyendo el futuro de la ciencia de datos. Justamente hoy, para quien esté por allí y me siga por Facebook o por Twitter, mi hermana y yo hacemos un timeline. Quisiera mostrarlo, no sé si puedo mostrarlo rapidito. Sí, sí, puedes proyectar. Está Sí, bien. eso sería interesante. Dame un segundito, a ver. ¿No? A ver, eh, voy a compartir pantalla. A ver, cuando la veamos, por favor, me dicen, ¿ok? Ok, ¿Ya pueden verla? está cargando. Sí, sí, ahora sí lo podemos ver. Miren, bueno, El, el timeline. esto que estoy mostrando en pantalla en este momento, justamente lo publicamos hoy. Lo hago con mi hermana, que es la parte de diseño es todo de ella. Entonces, bueno, ahí están nuestros arrobas para quien nos quiera seguir en Twitter o en Instagram. Ahí también vamos a poner más información. Y bueno, tal vez hagamos después con esto algo un poco más específico que ustedes pueden entrar como por links y ver todo esto. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Les muestro esto por dos motivos. Uno, para que entiendan de que no venimos de ayer. O sea, la ciencia de datos tiene tiempo ya existiendo. La ciencia de datos no es algo que ocurrió mágicamente de la nada, sino que tiene una historia muy particular. Y podemos decir que comenzamos en los 40, cuando ya comenzamos a trabajar en el mundo de Machine Learning avanzado, cuando comenzamos a pensar en que había una posibilidad de enseñarle a las máquinas a pensar con redes neuronales que fueron muy infundadas al comienzo, o bueno, perdón, fueron muy basadas al comienzo en lo que entendíamos en aquel momento del cerebro. Se comenzó a pensar de que había la posibilidad de enseñarle a las computadoras a hacer cosas, ¿no? Y esto fue antes de la ciencia de datos. La ciencia de datos, como les explicaré rapidito, proviene después de que entendamos la posibilidad de enseñarle a las máquinas a pensar. Entonces, luego de allí pasan muchas cosas que no puedo entrar aquí a detalle. Luego, si quieren saber más de esto, pueden seguirme por allí y me pueden preguntar. Y tal vez luego haga un video
grande sobre todo esto. Pero bueno, por ahora hay tres puntos que quiero tocar. Después del 43 y de los 50, que arrancamos con la época de Turing, en el 62 hubo un artículo increíble, en realidad, publicado por John Tukey, y este artículo, él se plantea que la estadística iba a evolucionar. La estadística, que es la ciencia madre detrás de la ciencia de datos, él plantea que iba a evolucionar en un aspecto en el cual nos íbamos a enfocar más en los datos que en la misma estadística. En realidad estuvo en lo cierto, porque unos pocos años después ya comenzamos a hablar de la ciencia de datos. Bueno, ya nos tenemos que saltar hasta los 90. Y en el 97, Jeff Wu, que aquí les muestro, hace una charla magistral en la cual se hace la pregunta, ante muchos estadísticos le pregunta, ¿la estadística es la ciencia de datos? Y fue una gran pregunta porque en ese momento la gente estaba como que, ok, ¿es lo mismo, no es lo mismo que estamos haciendo? De allí, si brincamos otra vez al 2001, nos vamos a un artículo increíble de Leo Brainman. Para quien no lo conozca, Leo Brainman es el que creó los árboles de decisión y creó Random Forest, todo esto que se usa mucho todavía en la ciencia de datos. Y él plantea las dos culturas de la ciencia de datos, ¿no? Como que la cultura vieja y la cultura nueva. La cultura nueva es la que somos hoy en día de ciencia de datos, que somos estas personas que utilizan algoritmos para resolver problemas estadísticos. La estadística tradicional o clásica es un poco más teórica, matemática. La estadística moderna, que plantea Leo Brainman en ese momento, es lo que llamamos hoy en día en gran parte la ciencia de datos. Entonces, ¿qué retos tenemos hoy en día como científico de datos? Uno, entender nuestra área. No puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es entender de dónde venimos para poder saber qué estamos haciendo. La ciencia de datos no es nada más hacer un curso en internet de 3 meses y colocar en LinkedIn científico de datos. Eso es un error que estamos cometiendo gravemente a nivel mundial. No es así de fácil. Hay que entender muchas cosas de programación, hay que entender matemáticas, hay que entender cálculo, álgebra, estadística. Tenemos que saber, digamos, cómo funcionan los negocios. Tenemos que saber entender los negocios, saber plantear problemas de negocios que se puedan resolver a partir de datos. Plantear KPIs. ¿Qué es un KPI, por ejemplo? Si no saben qué es un KPI, búsquenlo en internet. ¿Cómo funciona la parte financiera de una empresa? Hay que saber un poco de marketing, hay que saber de muchas cosas en realidad. Y todo lo que está planteado en esta lámina que les estoy aquí mostrando nos habla de que no es un área multidisciplinaria. Estamos tomando cosas de neurociencias, hay cosas de estadística, hay cosas de matemática, hay cosas de programación. Y el futuro, si lo ponemos a ver como en el 2014 en adelante, el futuro para mí tiene tres grandes pedazos. Una parte va a ser la parte de grafos, va a ser cada vez más importante el entendimiento de lo que se llama el estudio semántico de la información. No simplemente una base de datos, sino una base de datos con sentido, con ontología. La otra parte va a ser la parte de automatización de distintos mecanismos. Cada vez vamos a programar menos, y es la verdad. No es una habilidad esencial de un científico de datos programar, no. Es entender el contexto del problema. Eso es lo esencial. Lo esencial es cómo resolver problemas, no cómo programar. Porque en unos años programar va a ser hecho por las computadoras. Nadie va a programar más. Es más, la parte de Machine Learning también se va a hacer de forma automática. Entonces, esos son los retos, no son hacerte experto en scikit-learn, hacerte un experto en TensorFlow. Esos no son los retos. Los retos son aprender lo que está por adentro de eso, la- los que van a ser, digamos, lo que van a seguir existiendo. La gente que va a poder seguir teniendo trabajo de aquí en 10 años, no son los que mejor programan en Python o los que mejor sepan usar pandas. Son los que mejor sepan crear ese tipo de cosas, que sepan generar nueva información, artículos de investigación, entender los artículos y poder llegar a ese tipo de cosas. Cada vez es más importante esto. Las plataformas de ciencia de datos que tenemos hoy en día, DataIQ, Databricks, Azure, AWS, nos van a hacer la vida cada vez más fácil. Pero si no hay gente que entienda por adentro las cosas, que pueda entender todo este camino y mucho más, que aquí en realidad no está porque no cabía todo en una sola lámina, eh, es, es muy complicado que en realidad ustedes puedan seguir siendo relevantes para una empresa o para esta área en 5 años futuros. Entonces, como que para cerrar mi punto, eh, estudien
los fundamentos de la ciencia de datos. ¿Qué son los fundamentos de la ciencia particularmente? Estudien ciencia. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué debo estudiar para ser un data scientist? Estudien una carrera científica o una ingeniería. Vayan a la universidad, tal vez hagan una maestría, y si me preguntan a mí en qué sería bueno, física es una buena idea, física teórica es una buena idea para entrar en esto. También hay muy buena unión con la parte de ingeniería en computación, ciencias de la computación, son muy buenas carreras para poder entrar en la ciencia de datos. Y después de esos años de estudio, ya entren entonces en bootcamps, entren en lo que ustedes quieran, en cursitos, lo que sea, cursos más grandes, diplomados. Pero sin un estudio formal al comienzo es imposible que ustedes puedan llamarse científicos de datos. Así que bueno, con eso ya paro por acá esto. No, de Y hecho, justo, sí. dale, Antonio, dale, disculpa. No, bueno, estaba viendo un poco el gráfico que nos mostró, muy, muy interesante, y nos da una perspectiva, la opinión que él tiene sobre el futuro de la ciencia de datos, y quizás solo explicar un poquito más cuál era también la idea de esta pregunta. O sea, lo que nos ha respondido muy bien Fabio, nos ha explicado es el futuro del data science o cuando uno quiere trabajar en este mundo de data science. Y mi idea también o la idea que teníamos también con esta pregunta es, en este contexto especial que estamos viviendo ahora por todo el tema de la pandemia, ¿cómo nos afecta a nosotros como perfiles de data? O sea, sabemos que si no hubiera ocurrido esto, es muy probable que varias de las cosas que nos plantea Fabio, obviamente se pueden hacer realidad, pero la idea de la pregunta también iba por, en este contexto especial, ¿cómo creemos que nos va a afectar estos cambios? ¿O cómo creen que afecta el futuro de estos roles de data y analytics? Mira, yo creo que No sé si por ahí tienes... Sí. quiero decir algo rapidito. La, a ver, quiero responderlo de dos formas diferentes. Una es, claramente hubo una afectación. Claramente la vida no es la misma ahorita. Estamos en un mundo muy diferente. Y yo creo que nos hemos dado cuenta de que trabajar de casa es posible para quien no lo hacía. Yo lo hacía ya hace tiempo, ¿no? Pero para mucha gente, yo creo que para las empresas va a ser cada vez más importante la parte en línea. También la educación. Muchas universidades, colegios se han dado cuenta que es posible trabajar en línea y tener una vida particularmente casi igual y productiva. Es más, algunas empresas han reportado aumento de productividad al que la gente trabaje en línea. Entonces, yo creo que uno de los cambios es que nos demos cuenta de que es posible y que hay que tal vez encontrar hábitos útiles de trabajo en línea. La otra parte que quería comentar es que en realidad los humanos somos expertos en olvidar. Y esto quiere decir que aunque hoy en día el mundo esté de cabezas y todo sea muy extraño, eh, hay mucha información en internet que esto cambió para siempre todo, se acabó lo que conocíamos. No estoy muy seguro de eso. Hemos vivido cosas muy fuertes en la humanidad y a los o pocos años ya todo está igualito, ¿no? Entonces, tampoco hay que pensar que esto es un antes y un después tan grande. Sí hay un cambio, sí hay una relevancia internacional muy fuerte, pero tampoco es digamos, decir que todo cambió para siempre. Y yo creo que lo que deberían estar haciendo la gente que está o tenga la posibilidad ahorita, que esté en su casa, es aprender lo más posible. Que si tienen el tiempo de aprender algo, de estudiar algo, sería una gran idea. Y yo creo que también, como comentaba, o sea, acostumbrarse a que es una posibilidad que en los próximos años sea más importante la parte de home office, la parte de trabajar de casa, y acostumbrarse a eso, porque para no todo el mundo es algo que es bonito, para mucha gente en realidad es fastidioso. Entonces, es una posibilidad que eso ocurra. Ok, yo solamente agregar a eso es que considero una partida de este momento que toma bastante relevancia la parte de ciberseguridad, porque todo lo que decía Fabio, que las empresas van a ver que es más factible el trabajo remoto y de repente lo van a incentivar. Asociado a eso va a haber un alto riesgo de fuga de información, que también que decía Fabricio, es que es uno de los grandes activos de cada
de personas y de empresas. Entonces, va a ser bien importante que cada organización esté al tanto, al tanto sobre cómo están sus colaboradores trabajando de forma remota, porque sabemos que las vulnerabilidades son mucho mayores desde el hogar que de una entidad. Entonces, de hecho, ya hemos visto también que al inicio de este año, cuando, cuando aún no se expandía este virus a nivel mundial, agencias rusas ya se han infiltrado en ministerios de Ucrania, por ejemplo, y sin ningún problema lanzaban ataques masivos, correos eh, de forma indiscriminada a toda la población ucraniana, en el que, por ejemplo, informaban que el virus ya había llegado al país cuando aún no era cierto, y la gente tuvo una reacción sobredimensionada, eh, bastantes altercados en las calles. De hecho, también me acuerdo que un hospital fue, la población fue hacia un hospital para evitar que la gente salga de ahí porque pensaban que ahí estaban, ahí había bastantes pacientes con sospecha de coronavirus. Es lo que la gente pensaba, ¿no? Entonces, la ciberseguridad yo creo que es un tema que ahora se va a ver bastante relevante. Y está a flor de piel, de hecho, en Perú, esa, esos problemas. Al respecto de la ciberseguridad, ¿tú, Fabio, tienes algo que comentar? Creo que no sé. Su micro está Estás, apagado. estás Tu silenciado. micro está apagado. Estoy en mute, perdón. Ahí está. Nada, comentaba de que lamentablemente hay una fuerte distancia entre la ciencia de datos y muchas otras áreas de la ingeniería del software. Y esto es un error. En las empresas, los científicos de datos tienen que conocer de ingeniería de software. Y parte de ingeniería de software también está la seguridad, el gobierno de información, cómo funciona todo esto. Dice, yo sí creo que tu punto es muy relevante. Yo creo que algo que también va a estar pasando es que vamos a que esto nos va a obligar a construir protocolos de seguridad más robustos que funcionen hasta la gente no estando en su trabajo. VPN, este tipo de cosas van a ser muy útiles en el futuro. Entonces, yo sí creo que esto va a ser importante. Y pronto tal vez veremos alguna intromisión de las áreas de ingeniería de software y del área de seguridad en la ciencia de datos, seguramente. Sí, bueno, otro punto para complementar, ya que Víctor y Fabio hablaban de la ciberseguridad, es el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Actualmente vemos que se escuchan noticias de que eh, partners como Google o como Apple van a empezar a recopilar datos de manera anónima, obviamente, pero para ayudar a evitar concentraciones o para enviar algunas alertas a los ciudadanos, principalmente de Estados Unidos. Pero también nos trae acotación, si no recordamos, el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, todo el tema de la privacidad de los datos, todos los datos que estamos generando, todos los datos que queremos de alguna manera monetizar. Justo en estos últimos meses se veía algunas legislaciones en Europa o algunas legislaciones que iban a salir en Estados Unidos, imagino que también iban a salir en Latinoamérica sobre cómo las empresas deberían normarse o cómo deberían guardar sus datos, cómo deberíamos tratar el tema de la privacidad, que también tiene algo de relación con la ciberseguridad. Y bueno, respondiendo la pregunta específica de los retos, concuerdo que es el momento de seguir aprendiendo. Hay bastantes recursos para aprender online ahora que nos mantenemos cada uno en su casa. O sea, debemos poner muchas ganas en aprender algunos skills que nos falte, perfeccionar algunos que ya hemos tenido. Y yo creo que en una primera etapa, lo que he podido percibir, por lo menos aquí en Perú, con algunas empresas con las que trabajo, es obviamente un miedo o incertidumbre que ha hecho que se detengan algunos procesos de contratación, algunos proyectos o cambien los alcances del proyecto y que algunos proyectos, si no tienen el label o el tag de que
me va a ayudar a frenar las consecuencias del coronavirus, como que los líderes no le prestan tanta atención. He sentido más eso aquí a la interna del país sobre los proyectos relacionados a Data Analytics. Ok, ok. Entonces creo que sí hemos abordado las dos preguntas que nos habíamos planteado. Eh, Había visto algunas cositas sobre justo lo que comentaba Fabio, de cuál cree él que es el mejor camino de formación para una data scientist, tomando en cuenta que no todos están en la posibilidad de invertir 5 o 6 años estudiando nuevamente, porque de repente ya es de un grupo etario distinto, se le complica porque de repente tiene familia, o tiene otras responsabilidades. Entonces, tomando en cuenta esas complejidades, ¿qué camino debería seguir una persona para que pueda decir que realmente es un data scientist? Mira, si no está la posibilidad, a ver, si alguien tiene la posibilidad de hacer un estudio formal, hágalo, es como que por ahí comienzo. Si no, si no tiene tiempo o la posibilidad económica de hacer un estudio formal, o sea, ir a una universidad a estudiar, hay mecanismos de invertir mucho menos dinero y tomar una muy buena educación en línea mediante cursos, ese tipo de cosas. Hay distintos caminos a que la gente ha publicado en Internet, en el cual ustedes pueden conseguir información, digamos, de qué hacer primero y qué hacer después. Esto es como yo lo plantearía. Esto es lo que yo haría si a mí me preguntan si tienes que volver al pasado y tienes que estudiar ciencia de datos de cero, ¿cómo lo harías? Bueno, esto es lo que yo haría. Comenzaría con matemáticas. ¿Ok? Si hay que entenderlas, sí o sí, hay que entender tres, tres pilares. Álgebra, lineal principalmente, cálculo, diferencial principalmente, y estadística y probabilidad. Eso hay que manejarlo muy bien. Hay que enfocarse fuertemente en la parte de probabilidad y estadística. Son, como comentaba, las ciencias madres de la ciencia de datos. Ok, ya que ustedes entienden esto, no necesariamente ustedes deben esperar ser expertos para poder entrar en otra área que voy a comentar. Se pueden hacer en paralelo. Otra área importante es la parte de programación. Programación, aunque no es la parte más importante de la ciencia de datos, hay que saberla hacer bien y crear código de calidad. Eh, para esto no es nada más hacer un curso de qué es Python, no. Hay que entender algoritmos, entender no nada más cómo manejar un lenguaje, sino la lógica de la programación. Entender cómo funcionan los algoritmos, entender la complejidad algorítmica, generar código de calidad no es simple, toma años de estudio, así sean ustedes en una universidad o en un curso. Entonces, antes de entrar en un curso de Python o de R o lo que sea, entiendan un poco de algoritmos y de lógica de computadoras. Después de allí, ya entren en un curso de Python, un curso de R, como es que a ustedes más les guste. Si hay que coger alguno de los dos, yo escogería Python, es un poco más útil hoy en día. Bueno, el estudio de programación se mantiene prolongadamente toda su vida, ¿ok? Nunca se va a detener ese estudio y ustedes se van a sentir cómodos con un lenguaje probablemente en menos de un año, lo cual es muy interesante. Bien, la otra parte que se menciona poco es todo lo que tiene que ver con la parte de negocios. Hay muchos cursos también de negocios en Internet, como qué es un KPI, cómo se crea un KPI, cómo se entiende un negocio, cómo se plantean los objetivos de negocio, cómo se miden las cosas en los negocios. Y allí ustedes van a poder comenzar a hacer cositas divertidas, ya van a poder aplicar lo que han aprendido en el pasado en ese tipo de cosas. Y allí mientras estudian negocios, hay que estudiar Machine Learning. Y Machine Learning en parte es una de las aplicaciones de la estadística y la programación para la ciencia de datos. Hay también N cantidad de cursos de Machine Learning. Y todo lo que he comentado hay que mantenerlo acompañado de libros y de artículos de investigación. No simplemente es ver videos y ya, hay que leer, hay que mantener un estudio constante bibliográfico, esto es muy importante. Justamente hace unas semanas hice un video sobre los mejores libros para saber ciencia de datos y machine learning. En LinkedIn tengo un newsletter, por ahí pueden seguirme y van a poder encontrar los links. Son como 20 libros que están ahí todos los links gratuitos para que los puedan descargar. Eh, y yo creo que la última parte importantísima es hacer proyectos de ciencia de datos. Esto no puede dejarse por afuera.
desde que ustedes ya tengan un conocimiento, digamos, básico de programación, estadística y un poco de machine learning, arranquen a hacer proyectos. ¿Cómo? Hay demasiada data libre y gratuita en Internet. Ustedes pueden descargar esa información, pueden imaginarse algún proyecto y arranquen desde allí. Arranquen a hacer proyectos, arranquen a pensar en cómo yo puedo aportar en algo, sea mínimo o sea grande. ¿Ok? Y publiquen sobre esto, hablen sobre lo que están haciendo. Digamos, pueden hacer artículos, una publicación en Facebook, pueden hacer una imagen, lo que ustedes quieran, y esto, uno, los va a inspirar a seguir trabajando. Dos, los va a ayudar a crear un portafolio que es muy relevante cuando ustedes quieren buscar un trabajo. Y tercero, la construcción de proyectos y la práctica constante es el único camino en realidad a entender esta área. Entonces, ese sería como yo abordaría esa respuesta. Ok, ok. Antonio, tú de repente nos puedes comentar, según tu perspectiva, Antonio, ¿qué complejidades o qué dificultades has sentido que son las más difíciles de llevar? ¿Cuál ha sido lo más retador que has podido experimentar en tu carrera como, sobre todo como ingeniero de datos? Sí, a ver, respecto antes de responder la pregunta sobre los retos, también para complementar un poco lo del perfil o del path de un data scientist, bueno, en mi experiencia también quisiera compartirles un poco lo que yo siento que serviría para alguien que también le interesa el tema de ingeniería de datos. Yo les recomendaría o les sugeriría que también tengamos un tiempo para estudiar, para aprender temas de fundamento de software, ven temas de arquitectura, de diseño, de modelamiento de datos. Después, obviamente, también es sumamente básico el tema de programación. Al igual que Fabio, también recomiendo especializarse o trabajar con Python. Y adicional, ya que nosotros tenemos una ventaja, es la que podemos trabajar en entornos cloud. Ahora hay facilidades para aprender tanto temas de Amazon, temas en Azure, temas en Google Cloud. En realidad, especializarse en alguna nube les ayudaría bastante. Hay bastante material gratuito de esas empresas disponibles para aprender. Y al igual que mencionan, importante, tienes que hacer proyectos. Obviamente al inicio, si quieres trabajar en esto, necesitas tener experiencia y esa experiencia la puedes tener desarrollando proyectos y nuevamente tienes que hacer proyectos. Ahora, la ventaja que tenemos es de que nosotros tenemos acceso o al querer usar Google Cloud o AWS, tenemos acceso a los mismos recursos que puede tener una empresa la más grande de tu país, imagínate, tú tienes acceso a los mismos recursos, a los mismos productos y puedes utilizarlos con el crédito que puedan darte. Es decir, puedes diseñar arquitecturas productivas o arquitecturas de desarrollo, implementar soluciones escalables con el mismo stack de tecnologías que tiene una gran empresa. Tú en tu casa, sentado, puedes tener acceso a la misma potencia de computación, a los mismos productos de machine learning, a los mismos productos para hacer transformación de datos. Entonces está en las manos de cada uno poder especializarse allí. Tenemos esa facilidad. Y obviamente esos proyectos van a hacer que tú desarrolles una cartera que luego más adelante te va a servir para validar tu experiencia ante las empresas. Ahora, volviendo a la pregunta de cuál ha sido el reto, en verdad, para mí fue el tema de tratar de especializarme en una nube. Al inicio, como cualquiera de nosotros, empezamos con cero o muy poco conocimiento de trabajar en cloud. De hecho, en las universidades, por lo menos aquí en Perú, el trabajo con cloud todavía es incipiente y el trabajo de cloud para data engineers es mucho menos. O sea, podemos ver temas de cloud para desarrollo de webs o para temas muy parecidos a estos, pero temas de desarrollar pipelines, desplegar pipelines en producción, hacer integración continua, en realidad se ve muy poco y en nube mucho menos y contenido en español obviamente mucho menos. Entonces ahí también es importante manejar
el idioma, manejar inglés, escrito, hablado, porque la mayoría de materiales que nosotros vamos a encontrar en Internet están en inglés. Entonces, para mí el reto fue especializarme. Yo me he especializado más en tema de ingeniería de datos con Google Cloud, obtener las certificaciones que para mí me sirven como una base, como un sustento de todo lo que he aprendido. Adicional a esto, obviamente sumo el tema de artículos, el tema de desarrollar proyectos propios y tuve la suerte también de trabajar o estar trabajando en una empresa que usa la nube, que usa Google Cloud específicamente. Entonces, por ahí ya todos los días estoy en el ambiente, entonces la capacidad de olvidar en realidad es mínima. Ahora, el reto siguiente es qué tan fácil o qué tan difícil será utilizar otra nube. Por los comentarios, por lo que he leído, por lo que ya he empezado a investigar, en realidad, si tú ya conoces una nube, la manejas con cierto nivel de expertise, en realidad pasar a otra, como Amazon o como Azure, para mi caso, vas a encontrar casi los mismos conceptos, casi los mismos objetivos de sus propios productos, con algunas variaciones internas, obviamente, pero en realidad la migración o aprender una nueva nube va a ser muy fácil. Entonces, por ahí, si no están decididos en aprender o qué nube es la mejor, en realidad yo les diría que opten por una. Lo que van a aprender, mucho de eso les va a servir para aprender otra nube. Ujú. De hecho, escuchándolo a los dos, pongo los zapatos de alguien que es más externo a este tema, un poco más menos habituado a los temas de los scientists, y mi pregunta natural hubiese sido, a ver, Fabio me dice que tengo que meter una cantidad de tiempo en aprender álgebra lineal, cálculo diferencial, y por ahí estadísticas con probabilidades. Luego me viene Antonio y me dice que debo conocer arquitecturas de la nube, y viene lo del Big Data, y que es un mundo también inmenso para conocer. La pregunta natural que vendría de alguien foráneo sería, ¿por qué requeriría en primer lugar conocer los fundamentos matemáticos si es que ya todo está programado, automatizado y solo es cuestión de darle unos control enter? Ahí creo que, y me he topado con varias personas que piensan de esa forma, y mi perspectiva es que al inicio puede parecer un poco lejana la utilidad de conocer los fundamentos matemáticos, de repente los algoritmos, pero no es así. Porque de hecho, cuando tienes que enfrentarte a un auditorio en el que te hacen preguntas sobre por qué el resultado de tu modelo es de tal forma, o la misma necesidad de explicar coherentemente tus predicciones, si quieres verlo así, o clasificaciones, o lo que vayas a querer explicar, siempre vas a ver que la única forma de explicarlo correctamente y de forma fácil tus propios proyectos es solamente si que sabes qué hace internamente cada cosa que estás usando. Y solo lo puedes saber si estás en las entrañas, en la parte matemática, en la parte estadística. Entonces, de hecho, no es tan jalado los pelos pensar que sí se requiere una formación matemática, porque es indispensable a la hora de poder incluso de explicar lo que estás haciendo. Otro contexto en el que de repente requerirás de conocer esto es que los problemas no siempre son los mismos, siempre tienen particularidades. Y puede pasar que en algún momento se presente cierta situación en la que tú debas replantearte la mejor forma de solucionar este nuevo problema. Y solamente vas a poder hacerte ese replanteamiento si conoces cómo funcionan las herramientas. Si no, solo serás un usuario que copia y pega códigos, pero serás agnóstico de cómo funcione. Y serás muy vulnerable a cualquier crítica o problema a la que te enfrentes. Bueno, creo que me extendí demasiado en la pregunta, pero Fabio, ¿tú qué responderías si te preguntas eso? ¿Por qué requiero la matemática si es que los códigos ya están listos, están implementados y puedes entender y los uso? Sí, como comentaba un poquito, los que van a dominar esta área en los próximos años son los que hacen, no los que usan. Y es como tú un poco decías, ¿no? No todo el tiempo está todo creado, y eso es una realidad que uno encuentra también en la vida empresarial. A veces te toca entrar en un lugar y te fijas que lo que está o lo que existe en el mercado no te basta. Y el estado del arte de la ciencia de datos y de la machine learning es muy cambiante y muy rápido. Y te toca leer a veces artículos para poder entender
qué hacen las demás personas o cómo tú podrías implementar algo bien. Y comúnmente si tú lees uno de estos artículos, vienen en el lenguaje de la ciencia. El lenguaje de la ciencia son las fórmulas matemáticas. Entonces hay que conocerlas, entenderlas para poderlo hacer. Y, o sea, esto es más que todo en la parte de álgebra y de cálculo. Pero la parte de estadística es en realidad el día a día de la ciencia de datos. Es hacer todo este tipo de estudio constantemente, es lo que hacemos. Y muchas de las herramientas estadísticas también dependen de que tú entiendas cómo son por adentro, cómo funcionan por adentro y que sepas que existan. Esto es algo clave. O sea, que tú conozcas que algo exista te da mucho poder. Hay mucho, digamos, pero cuando no sabes que algo existe, te cuesta mucho, digamos, llegar a que eso está allí, o sea, y buscando en internet, investigando. Pero mientras más grande sea tu portafolio o tu libro de conocimiento, de técnicas, de herramientas, de sistemas, va a ser más útil y más sencillo para ti encontrar la solución perfecta para tu problema. Ujú. Mira, ¿y tú no piensas que de repente es muy ambicioso pensar que una persona puede tener el conocimiento de estos tres grandes aspectos que mencionabas, ¿no? La parte de programación, estadística, del negocio. De repente el futuro es más de la especialización, porque tal vez lo que se requiera son especialistas que en conjunto Sí, o sea, funcionarán mejor que un solo data scientist. sí, o sea, fíjate, yo creo que esto es una buena pregunta porque no todo el mundo tiene el tiempo, las ganas de estudiar todo. Y esa es la verdad. Si tú no tienes el tiempo, las ganas de estudiar todo, puedes hacerte especialista en algún aspecto particular. O sea, hay gente que puede ser experta en ingeniería de software, hay gente que puede ser experta en machine learning, gente que puede ser experta en la parte de estudio de información, en SQL. Y no tiene que estudiarte todo el mundo de la ciencia de datos. Mi perspectiva es que hay que intentarlo, por lo menos. Hay que intentar poderlo hacer. Es difícil, toma tiempo, pero las ventajas, digamos, el resultado final vale la pena. No es para todos. También es algo que he comentado de forma extensiva en mis redes. Antes de entrar en un área de conocimiento, prepárate para lo que vas a entrar. Y estás seguro de qué es lo que quieres hacer. Si mucha gente dice, no, que a mí me encanta la física, y entran y se van, porque no les gusta o no tienen la suficiente paciencia para estudiar. Entonces, no todo el mundo puede estudiar todas las carreras, eso no es cierto. Todos tenemos aptitudes y actitudes distintas. Es más, hay una frase que me encanta, que es de Einstein, que dice que no puedes juzgar a un pez por cómo sube un árbol. Y eso lo que quiere decir es que no todos tenemos las capacidades generales para hacer lo que nos dé la gana. Hay unos que somos expertos o que nos va a ir muy bien en un área si nos dedicamos a eso. Y descubrir tu talento no es algo fácil, pero posible. Sí, sí, sí. Y ¿qué mencionaste al inicio? Que empezarías por la de la, como consulta verdad personal, ¿ah? Empezarías por la de la física y de repente no por justo por la parte de matemática. Así, tuviese que elegir una carrera. ¿Por qué por la física y no por la matemática? Hay una ventaja que yo le veo, bueno, también tengo un poquito de sesgo, yo soy físico teórico, así que también Mm, estoy un poco sesgado, pero mm, ¿por qué me parece mejor a mí la física para este tipo de carreras? Porque la física es un poco más aplicada. Aunque también es teórica y también hay mucho de matemática, tú vas a ver matemática, la vas a ver profundamente, pero vas a ver muchas cosas que pueden serte útiles en la vida como un data scientist. Es más, la mayoría de los métodos numéricos que yo conozco y que aplico en la ciencia de datos los estudié en la ciencia física. Lo estudié para problemas de fluidos, problemas de astronomía, astrofísica, cosmología, y que luego se transforman de forma muy simple a un problema de cómputo con Python o para ciencia de datos. Entonces, la diferencia está en que en matemática pura, particularmente, te vas a enfocar en muchos conceptos que pueden ser útiles para la investigación, pero no tanto para la aplicación de esta ciencia. Entonces, mm. yo creo que el área que está más ligada es la ciencia de la computación y sería la mejor opción, creo yo, estudiar una carrera de computación, ingeniería de computación, ingeniería de sistemas, algo por el estilo, sería una muy buena carrera para comenzar, pero entre las áreas científicas que son muy pedidas en realidad, y esto también es algo clave, las empresas grandes están pidiendo científicos constantemente, una de las útiles sería física y mates aplicadas también podría ser.
Ok. ¿Hay, Antonio, alguna pregunta que quieras? Ahí, chat, veo que hay unas preguntas. De repente alguna quieras Ahí creo que responder. podemos ver algunas de las preguntas que nos han estado haciendo al momento que se han registrado y también algunas que en estos momentos nos están haciendo en el chat. Acá hay, bueno, no podemos responder a todas, pero en verdad han sido muy buenas preguntas. Acá tengo una que me pareció interesante y de hecho fue la primera o la primera persona que se inscribió aquí al Meetup, de Alessandro Morales, y nos pregunta: ¿Data y Analytics es rentable y o relevante para comercios pequeños, micro, microempresas o medianos? Ahí, bueno, lo que le podría responder, y de repente ahí alguno puede acotar algunas cosas más. En verdad, normalmente cuando hablamos de aplicar analítica o temas de data, casi siempre hablamos de grandes empresas, corporaciones, y en lo personal, obviamente, si tenemos o manejamos una empresa pequeña o una microempresa, la cantidad de data que vamos a tener es muy limitada, pero si aplicamos conceptos claros de modelamiento de nuestra data en un entorno flexible, como podría ser la nube, en verdad vamos a ahorrarnos bastantes problemas si en un futuro nuestra empresa crece, que es justamente los problemas que las grandes empresas o corporaciones enfrentan, que es el tema de que la data esté en silos, que la data venga de diferentes aplicativos y que la data no converse, tema de calidad de datos que hablábamos al inicio. Entonces, sí, obviamente, si tengo una empresa pequeña, la cantidad de data es limitada, es mínima, pero si acostumbro como empresa a tomar decisiones en base a esa data, tengo estándares de calidad de datos que en realidad van a ser casi los mismos, así tenga 1 giga de información o tenga teras de información, las mismas reglas de calidad de datos voy a poder aplicarlas allí. Entonces voy a tener un framework o un marco de trabajo o una costumbre de siempre priorizar los datos de mi organización, de siempre basar mis decisiones en datos, y eso va a hacer que me ayude a crecer, como ya hemos visto cómo la data puede ayudarte a monetizar o a tener ventajas competitivas, y que cuando crezca tenga una ventaja también porque ya estaré acostumbrado a tomar mis decisiones en base a datos, tendré una arquitectura de datos que ha ido creciendo, que ha ido escalando de manera eficiente y obviamente con datos con estándares o con un nivel de calidad alto. Hay una Ok, pregunta por acá gracias, sobre gracias. los libros para estudiar estadística, Está todo bien. esto. Déjeme compartir pantalla rapidito un momentito, por favor. Uh-huh. Eh, Sí. ok. Bien, como comentaba hace un ratito, yo publiqué hace unas semanitas, en abril, este newsletter. Yo tengo un newsletter que está por LinkedIn, y tengo también como que es un podcast, también está grabado como video en YouTube y ahí pueden verlo. Y particularmente esta semana hablé de los mejores libros para estudiar Machine Learning. También hace unas semanas anteriores, en el episodio 5 publiqué los mejores, la relevancia de las mates para el Machine Learning, ¿no? Y aquí van a poder leer más de esto y hay libros, ¿no? Para estadística, libros para álgebra, libros para cálculo y también hay algunos videos y cursos todos gratuitos para que los puedan revisar. Y en el nuevo que publiqué hace unas semanitas están los libros más relevantes para estudiar, están los que más importa son estos, que están aquí, son tres: el Bishop de Machine Learning, el Machine Learning de Mitchell y los elementos de Statistical Learning de Trevor Hasty. Son como que las Biblias del Machine Learning. Y por allí van a poder encontrar algunos libros más de estadística, probabilidad. Este es un muy buen libro de Michael E. Evans, perdón, de Evans y de Rosendahl, de probabilidad estadística. Y este es genial. Se llama All of Statistics o Toda la Estadística. Y es un curso completo de estadística por Larry Wasserman. En este link
pues si están en mi LinkedIn, pueden ir a mis artículos y lo pueden ver. Igualito, para que no sean tan complicado entrar allí, les voy a enviar, voy a dejar como mi pantalla por acá, les voy a enviar aquí en el chat a todos el link para que lo puedan revisar y ahí pueden bajar los libros. Están todos gratuitos para que ustedes los puedan descargar. Excelente, Fabio, excelente. Más bien ya eh, a forma de despedida, si nos puedes comentar, Fabio, en tus emprendimientos personales, entiendo que uno de tus focos es la capacitación, el área de la educación. Si nos puedes comentar cómo te podemos encontrar, cómo te podemos contactar, cuáles son los servicios que brindas, bajo qué medios. Claro, fíjate, estoy, bueno, como les comentaba, Cluster es mi nueva empresa. Estamos por lanzar cursos en línea, van a ser cursos de muchas cosas, no nada más de ciencia de datos, pero yo particularmente me voy a enfocar en cursos de ciencia de datos. Estamos por sacar pronto uno sobre la ciencia de datos introductoria, o sea, en el cual yo les hablo de qué es la ciencia de datos, cómo estudiarlo, todo esto. Y luego van a haber cursos de Python, de programación, de Spark, de Machine Learning, todo esto. Para saber más de esto, dejen compartir en pantalla otra vez. Si quieren contactarme de la forma más simple, aquí por LinkedIn, este es mi perfil, es linkedin.com/in/Fabio Vázquez. No puedo tener conexiones porque estoy en el límite, pero pueden seguirme por allí. Pueden seguirme y ahí van a poder saber todo lo que estoy publicando yo y haciendo. Otro medio para seguirme en la parte un poco más técnica es Medium. En Medium escribo artículos y ahí ponen medium.com/Fabio Vázquez. Por allí van a poder leer mis artículos. Tengo más de 115 artículos publicados en el cual ustedes van a poder leer de muchas cosas diferentes, ¿no? Hay de matemáticas, de machine learning, de ciencia de datos, de grafos, de todo, ¿no? Y ahí van a poder leerlo. Comúnmente tengo el código también para que ustedes lo puedan revisar, es gratis. Otro camino sería Instagram, que es donde también pongo algunas cositas y también pongo algunos challenges que pongo como que para que ustedes ganen cositas. Está instagram.com/Fabio Vaz. Por ahí pueden seguirme, por ahí pueden seguirme. Y como pueden ver, es una mezcla entre mi vida y la ciencia de datos. Comúnmente lo uso para compartir información, más que para compartir cosas de mi vida. Ahí pueden buscarme. Y la última sería por Twitter, que sería también Fabio Vaz. Twitter.com/Fabio Vaz. Ahí también pueden seguirme y como pueden ver, acabo de publicar hoy, hace 4 horas apenas, el timeline. Y bueno, van a poder ver que mucha gente pone mis artículos y yo los retuiteo. Entonces, bueno, pues también por ahí van a poder ver cositas divertidas que yo publico desde Ciencia de Datos, ¿no? Tengo a veces unos threads con libros, artículos, información relevante. Entonces, ahí pueden seguirme y tener por ahí más información. Para hablarme, si quieren decirme algo directamente, el mejor medio es Instagram, es donde más les puedo responder porque no puedo responderles por LinkedIn, ya que no tengo más conexiones posibles. Ahí, yo te había entendido que tenías un canal de YouTube, creo, porque publicabas videos, creo que dijiste. Ah, sí, eso es lo último que se me olvidó decir. Si entran en YouTube y escriben las palabras cluster, van a poder ver los videos de las sesiones que les he comentado. Entonces, hasta ahora van 10 videos publicados en los cuales ustedes van a poder, digamos, ver. Yo estoy algunos miércoles del mes, cada 2 miércoles comúnmente, en vivo en LinkedIn. ¿Ok? Y en LinkedIn estoy en vivo y hablo de estas cositas y al otro día o a los pocos días después se publica esto, como aquí les voy a dar clic, soy yo hablando particularmente de ciencia de datos, de todo ese tipo de cosas, y es lo que acompaña el newsletter que les comentaba, como esto de acá, ¿no? Todo esto viene acompañado con un video y con un podcast para quien lo quiera escuchar. Bueno, ahí esos son todos los mecanismos para que a mí me puedan contactar. Excelente, Fabio. Gracias, gracias. De hecho, como comentaba al inicio, tuve la suerte de unas pequeñas sesiones que nos daba Fabio como capacitación a un grupo de chicos en el BCP. Y sí, rápidamente se notó la calidad del contenido y su capacidad como profesional. Así que de ahí puedo rectificar el valor agregado que nos había aportado. Tú, Antonio, ¿nos tienes algo que comentar sobre algunas formas que te podemos contactar? También creo que estás incursionando en el rubro de la educación, pero por el lado Sí, otro, venir.
Sí, a ver, bueno, nosotros estamos, bueno, principalmente yo trabajo para una empresa que se llama Data Hack Formation, recién la hemos lanzado este año. Estamos enfocados a todo el rubro de ingeniería de datos, que es donde estamos especializados. Creo que se está compartiendo. A ver. Ya, Está ahí, pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en todas las redes como Data Formation. Brindamos capacitación en temas de ingeniería de datos, todo el tema de nube con Google Cloud. Trabajamos también con otras nubes como Azure, como AWS, brindando temas de capacitación en Big Data con algunas tecnologías on-premise como Cloudera. Nos hemos especializado más en esta rama de la ingeniería de datos, en hacer fácil a la gente. Como mencionaba Fabio, en realidad en Internet podemos encontrar muy buenos recursos, gratis algunos, pero a veces nos sobrecargamos de cientos de libros, de muchos artículos y a veces no sabemos cómo empezar. Entonces la idea detrás de Data Hack Formation es ayudarlos, darles esa primera base que luego les va a ser más sencillo el trabajar en ingeniería, proyectos de ingeniería de datos, desarrollar tu cartera de datos. Además de esto, escribo artículos también para algunas publicaciones. De hecho, si alguien quiere especializarse específicamente en todo el tema de Google Cloud, ahora les comparto este artículo donde detallo un poco toda la experiencia que pasé para poder obtener la certificación, los recursos que utilicé online para certificarme, para aprender, para practicar, los premios que te da Google para al momento de certificarte, los retos que te ponen cuando aceptas este challenge. Entonces, toda esta información está en este artículo o también pueden buscarme en Medium, donde hay más artículos en temas de ingeniería de datos. Normalmente trato de que la temática sea bastante aplicativa. Desarrollamos un caso o un microproyecto, un pequeño proyecto y lo hacemos real, en este caso en Google Cloud o en alguna otra nube, y explicamos paso a paso, ¿no? Podemos ir desarrollando, en este caso, el último artículo que publiqué es para trabajar en un ambiente serverless con Python y desarrollar APIs para consumir data de un warehouse de BigQuery. Todo está explicado aquí en el artículo, trato de hacerlo paso a paso para que podamos aprender. Después, si quieren algún tema de videos, de algún tema de pequeñas formaciones que nosotros compartimos también con la comunidad, está el canal de YouTube de DataHack, donde ponemos algunos artículos, algunos videos de conceptos muy puntuales, muy a la vena para que podamos entenderlos. Están algunos de los webinars que hemos hecho, algunos de los cursos que hemos lanzado también, que les puede servir. Y también tenemos el podcast donde tratamos de semanalmente o quincenalmente vamos a empezar a juntarnos el equipo de DataHack a dar algunas charlas, alguna información en tema de ingeniería de datos. Nos pueden seguir. Tenemos el primer podcast lanzado. Esperamos la otra semana lanzar el segundo episodio. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y bueno, eso es todo. Me pueden escribir todo el tema de analítica, bueno, principalmente de ingeniería de datos, que es mi especialidad. Encantado de conversar por LinkedIn. Me pueden seguir, me pueden escribir y con gusto trataré de responder todas sus dudas o de repente hacer algún debate o alguna conversación sobre estos temas. Listo. Bueno, yo para cerrar, de hecho no es que tenga un emprendimiento en el rubro educativo. Esta sesión incluso nació de forma bien espontánea, con una conversación con Antonio y con Fabio, para compartir ciertas perspectivas de lo que viene aconteciendo y sobre algunas opiniones sobre temas que nos parecen relevantes. Igual para agradecerles por su interés en escuchar estas discusiones. Agradecerle también a Antonio por dedicarle un tiempo, una hora de su tiempo a compartir con nosotros y obviamente también a Fabio, ¿no? Con sus conocimientos que nos ha podido transmitir. Bueno, para cerrar, soy Víctor Acevedo. Como les dije, no tengo ningún emprendimiento educacional, pero me pueden encontrar en LinkedIn también.
Y bueno, ha sido un gusto tenerlos. Otra vez, muchas gracias Antonio, muchas gracias Fabio. Un honor estar con ustedes conversando. ¿Tiene algo más que decir? O ya nos Bueno, despedimos. Sí, solo bueno, despedirme aquí rapidito. Muchas sí. gracias por estar acá. Y si quieren más de estas conversaciones, díganos, porfa, escríbanos y tal vez se armen más seguidas. Estuvo divertido. Sí, 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 de hecho esta fue la primera, así como viendo cómo funciona esto de los meetups, fue la primera vez para mí incluso y siento que hay cosas que sí podemos recoger a priori para apuntar directo a eso. Pero sí, yo también me he entretenido bastante. Muchas gracias chicos. Eh, Te me despido. Gracias, Víctor. Gracias, Gracias. Fabio. Chao. Gracias chicos, que estén bien. Hasta luego. Hasta 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 luego. luego.